Vale, muchas gracias. Bueno, antes que nada, pues agradecer estos espacios en los que tenemos la oportunidad de tanto de socializar nuestros trabajos y recibir comentarios sobre ellos, pero también conocer como diferentes perspectivas de los temas que estamos abordando en América Latina, que es como lo que he sentido valioso en las otras mesas en las que he estado. Vale, mi presentación va de el caso de las zonas de reserva campesina, un caso de instituciones locales, propiedad privada, equidad y deforestación. Este es un paper que estoy trabajando en el marco de mi tesis doctoral en la Universidad de los Andes en Colombia. Traigo esta cita de un sociólogo colombiano, Alfredo Molano. La idea de las reservas campesinas nació a orillas del río Guayavero. El río Guayavero es una zona en el Amazonas colombiano, al anochecer, la hora en que la lechuza sale de su escondrijo y abre sus grandes ojos para ver en la oscuridad. Pero habría podido nacer en el Cauca, en la Macarena o en la Sierra Nevada. Esto es básicamente para ilustrar que este tipo de instituciones locales, como las zonas de reserva campesina, son centrales en diferentes ecosistemas estratégicos, como lo vamos a ver pues en el caso colombiano. Es una figura muy particular del caso colombiano, pero este tipo de indagación permite vislumbrar oportunidades de figuras institucionales como esta para otros países. Bueno, la motivación, desde el año 2000 Colombia enfrenta procesos masivos de deforestación dentro y fuera de la frontera agrícola. En zonas de colonización histórica, es decir, dentro de la frontera agrícola, el problema de la deforestación se ha relacionado con acaparamiento, una alta desigualdad en la tenencia de la tierra. En Colombia nosotros tenemos un Gini de concentración de la tierra rural de 0,8, con procesos de informalidad de la tierra y con explotaciones extensivas y la falta de prácticas agrosostenibles. Pero también la ampliación de frontera agrícola a zonas de reserva y especial manejo ambiental se relaciona con falta de capacidad y presencia estatal y de instituciones locales que permitan conciliar la presencia de pobladores rurales con la protección de ecosistemas. En el marco de estos dos grandes problemas, digamos, el problema de la deforestación se da en estas dos zonas, tanto en zonas de frontera como en zonas dentro de frontera como en zonas de frontera. Entonces ha aparecido una figura de gobernanza colectiva que son las zonas de reserva campesina. Las zonas de reserva campesina están reglamentadas desde la Ley de Reforma Agraria de 1994. A finales de los 90 solo se constituyeron 7 zonas de reserva campesinas, pero los movimientos sociales y las organizaciones sociales campesinas han solicitado más de 58 zonas de reserva campesina. Eh, como hay un incumplimiento a la ley de que se pueden constituir zonas de reserva campesina, en este momento hay una tutela para solicitar 3. Adicionalmente, pues de otro contexto muy importante en el caso colombiano es el acuerdo de paz, y en el marco de la reforma rural integral del acuerdo de paz, el gobierno se comprometió a impulsar las zonas de reserva campesina para fortalecer las economías campesinas, para contribuir al cierre de la frontera agrícola y para aportar en la consolidación de las zonas de reserva forestal. Varias de las zonas de reserva campesina son colindantes a zonas de reserva forestal. Entonces, una forma de proteger la zona de reserva forestal es declarar la zona de reserva campesina. Este mapa ilustra los procesos de deforestación masiva que se han dado en el país desde 2000 hasta 2019. Como vemos acá, la deforestación está principalmente concentrada en esta zona sur del país, en la Amazonía colombiana, pero también vemos que en zonas de colonización histórica y tradicional tenemos altos procesos de deforestación.
Las zonas de reserva campesina están distribuidas y las que vamos a analizar en este ejercicio están distribuidas a lo largo de Colombia y en diferentes ecosistemas estratégicos. Las zonas de reserva campesina acá son las amarillitas, es decir, aquí tenemos una en el norte, otra en la región principalmente andina, y esto ya es la zona del Amazonas colombiano y el Putumayo. ¿Cuál es la hipótesis entonces? ¿Aportan las zonas de reserva campesina al control de la deforestación, en especial en zonas de frontera agropecuaria? Para esto, ¿qué hago? Examino el impacto de la declaratoria de 5 zonas de reserva campesina en la deforestación, comparando los píxeles que están dentro de las zonas de reserva campesina versus el entorno inmediato. ¿Cuál es el argumento? ¿Cuáles son las principales características de las zonas de reserva campesina? Las zonas de reserva campesina exigen gobernanza colectiva sobre el territorio, pero tienen propiedad privada a nivel interno, formalización de la propiedad privada como segundo elemento. Y como tercer elemento, ejercen un mecanismo de control al mercado de tierras. Hay control al acaparamiento. Una misma persona no puede comprar más de una unidad agrícola familiar dentro de la zona de reserva campesina. La literatura internacional sobre los comunes, ¿qué respuestas ha dado frente al problema de los bienes comunes? Es decir, lo primero que se ha propuesto es conformemos zonas de propiedad estatal para conservar los bienes comunes. En Colombia en particular se han conformado los parques nacionales naturales y las zonas de reserva forestal. Otro mecanismo también es, bueno, asignemos propiedad privada en zonas de conservación. Y a nivel internacional es común encontrar zonas de propiedad y o gobernanza colectiva sobre territorios con principal vocación ambiental. Entonces, aquí tenemos como el manejo comunitario de bosques, por ejemplo. En Colombia tenemos los territorios colectivos de grupos étnicos o de grupos étnicos, perdón, concentrados en comunidades afro o en comunidades indígenas. ¿Cuál es la particularidad del conocimiento que hoy tenemos y de las figuras que hoy tenemos para la protección o para evitar la tragedia de los comunes? Que son figuras centradas en zonas de vocación ambiental, pero no hay casos similares para zonas de vocación agropecuaria, de explotación agropecuaria. Entonces, este es el principal aporte de esta reflexión. Adicionalmente, la literatura, cuando ha establecido una relación de causalidad entre bosques y figuras de gobernanza, ha analizado 3 mecanismos de manera separada. ¿Cuáles son esos 3 mecanismos? El de gobernanza colectiva. Entonces, a nivel internacional tenemos bastante evidencia de que las propiedades colectivas y la gobernanza colectiva de comunes contribuye a la protección de bosques. Sin embargo, eso excluye procesos donde a la vez podamos tener propiedad privada. Entonces, un segundo mecanismo que se indaga por otra línea académica o de artículos académicos es la que argumenta que la asignación de derechos de propiedad privada contribuye a evitar la pérdida de bosque. El argumento central acá es se incorporan en las funciones de utilidad de los que ahora son propietarios los beneficios a largo plazo de la conservación de bosque. Y por otro lado, otra literatura ha argumentado también que la desigualdad en la tenencia de la tierra tiene una relación directa con la pérdida de bosques. ¿Por qué? Porque
a mayor desigualdad en la tenencia de la tierra, menos oportunidades de capital social y de normas sociales y de acuerdos sobre lo común tenemos, y entonces tenemos pérdida de bosque. Esta última línea es la que, digamos, sobre esa hay evidencia muy escasa, pero tenemos pequeñas evidencias, principalmente en estudios en Brasil. Lo interesante, bueno, entonces la segunda gran contribución de este estudio es que articula estos tres mecanismos que la literatura estudia. Por aparte, porque la zona de reserva campesina contiene estos tres mecanismos. Entonces el argumento central acá es ¿cuál es nuestra intervención? Tenemos la declaratoria de la zona de reserva campesina. Gracias a eso se activan mecanismos de gobernanza colectiva. Esos mecanismos de gobernanza colectiva tienen unos resultados intermedios que son un aumento en la cooperación en bosques de uso común y en árboles en finca, porque dentro de esas zonas de reserva campesina también tenemos zonas que son pues de uso común, ¿no? Pero también el bosque que yo tengo en mi predio privado que está, por ejemplo, al lado de una quebrada. Con la gobernanza colectiva, entonces también aumento el monitoreo, la capacidad de monitoreo y sanción colectiva en los predios privados y también pues en las zonas que son comunes. Aumento también el conocimiento sobre prácticas productivas sostenibles y aumento los mecanismos de gobernación para la gobernanza, de coordinación para la gobernanza, perdón. En segundo lugar, la titulación de predios privados. Aquí esto también es pues, muy particular del caso colombiano. Más del 60% de los predios rurales no son formales. En este caso, la zona de reserva campesina, uno de los requisitos fundamentales es la titulación de las tierras. Entonces, perdón, miro cuánto llevo. Ya. Con la titulación de predios privados, entonces aumentamos el valor de los árboles en finca, como había dicho, en la función de utilidad de largo plazo, y también aumenta la capacidad de regulación estatal en predios, pues porque ya los hemos formalizado. Y en tercer lugar, el control al acaparamiento. Si la desigualdad desincentiva la cooperación, pues si tenemos zonas con una mejor distribución de la tierra, podemos aumentar la cooperación y los acuerdos sobre los bienes colectivos. Esta diapositiva la voy a pasar para ir a la estrategia metodológica. Lo que hacemos acá entonces es una regresión de diferencias en diferencias con efectos fijos de píxel y de tiempo, en donde deforesta es nuestra variable dependiente que tiene 1 si tiene deforestación y 0 de lo contrario. ¿En qué píxeles? En los que están a 2 kilómetros al borde de la frontera de la zona de reserva campesina, tanto adentro como afuera. Tenemos este estimador, que son los efectos fijos de píxel, los efectos fijos de tiempo para controlar pues por las variables que cambian en los dos tipos de píxeles, pero en un mismo periodo de tiempo. Y tenemos la interacción, en donde este beta es el que nos da el indicador de qué tan la declaratoria de la zona de reserva campesina afecta la probabilidad de la deforestación. Este beta se activa si estamos en el periodo después del tratamiento, es decir, después de la declaratoria de la zona de reserva campesina, y si tenemos un píxel que está dentro de la zona de reserva campesina. De forma gráfica, pues esto lo podemos ver esta es solo una de las zonas de reserva campesina. Aquí entonces tenemos los píxeles que están adentro de la zona de reserva campesina, los píxeles que están afuera de la zona de reserva campesina, y los tenemos en este cuadro. Tenemos el periodo pre, que es de 1990 a 2000, y el periodo posterior al tratamiento, que es el del lado derecho, que es el de post-tratamiento. Vemos, por ejemplo, entonces como acá teníamos un foco de deforestación que está más o menos distribuido por igual, tanto adentro de la zona de reserva campesina como afuera, y mientras que en el periodo después del tratamiento, después de la declaratoria, ya tenemos unos focos de deforestación que se concentran solo por fuera de la zona de reserva campesina.
Para poder implementar este modelo de diferencias en diferencias, pues necesitamos garantizar el primer supuesto, son las tendencias paralelas en el periodo pretratamiento. Acá damos una aproximación a esas tendencias porque estamos usando una base con un nivel de resolución mucho más grande, porque esto es información de la década del 80, donde todavía no teníamos pues, la capacidad en imágenes satelitales para llegar al nivel de resolución que hoy estamos estudiando, que es el de 30 metros por 30 metros en cada uno de los píxeles. Lo otro que deberíamos cumplir es la validez en la selección del contrafactual, es decir, que mis píxeles que están por fuerita de la frontera puedan servir como contrafactual. Acá lo que pues Disculpa, te quedan pasamos, 5 minutos. tenemos evidencia. Entonces voy a calmarme un poco porque es que creí que iba más retrasada. Entonces aquí tenemos evidencia de que no hay diferencias significativas o no hay un salto en la continuidad de variables que también que determinan la deforestación, variables geográficas como la pendiente, la precipitación, la distancia a las vías, la distancia a las cabeceras municipales. Bueno, en tercer lugar, pues no puede existir desviación de los tratados a los no tratados. Pues, como estamos hablando de información geográfica, este no es un problema. Y en todo caso, sí tenemos una amenaza muy fuerte a la identificación. Puede persistir un sesgo si existe alguna variable que cambie en el tiempo y afecte solo al grupo de tratados o controles o los afecte de forma diferencial. Y aquí esas variables pueden ser, en el caso colombiano, por ejemplo, el tema de los cultivos ilícitos. Uno de los compromisos también de los campesinos que estaban dentro de las zonas de reserva campesina era que si recibían su declaratoria de protección de esa zona, pues ellos dejaban de hacer cultivos de coca. Los cultivos de coca están estrechamente relacionados con procesos de deforestación. Este es un tema que para la fecha que estamos analizando, que es 1999-2000, ese salto, en esa época no teníamos este nivel de detalle de información para cultivos ilícitos. Algo similar sucede con el desplazamiento forzado, y es que los líderes campesinos de esas zonas de reserva campesina fueron más afectados por violencia que los que no eran líderes y probablemente no estaban dentro de zonas de reserva campesina. Ese desplazamiento forzado pudo conducir a tener menos deforestación dentro de las zonas de reserva campesina. Cuando hacemos el ejercicio teniendo en cuenta pues esas amenazas y esas salvedades, igual encontramos que hay una disminución en 1,8 puntos porcentuales en la probabilidad de deforestación una vez se hace la declaratoria de la zona de reserva campesina, y esto tiene un alcance en el buffer de 2 kilómetros, pero si hacemos pues un ejercicio con los 5 kilómetros, vemos que se mantiene el efecto. Y también hicimos un ejercicio de robustez con una regresión discontinua para ver si encontrábamos pues un salto, una discontinuidad entre los tratados y los no tratados. Entonces, a mano derecha están los tratados y a mano izquierda están los no tratados, los píxeles que están por fuera de la frontera, y vemos acá pues el salto en la discontinuidad y evidenciamos pues el impacto de la declaratoria. Esto en magnitud, ¿qué tanto es? Como el área correspondiente a 5 zonas de reserva campesina es de 6.471 kilómetros cuadrados, la declaratoria contribuyó a evitar la deforestación en 117 kilómetros cuadrados, un aproximado de, para que todos medio nos hagamos idea, de 16.300 canchas de fútbol. Yo sé que ese número también, esas canchas de fútbol, meterlas en la cabeza también es muy difícil en los primeros 5 años de su implementación, pero si comparamos estos resultados con otras figuras, como las
que tienen propiedad colectiva. Ojo, la diferencia es que estas tienen propiedad privada. Las que tienen propiedad colectiva y que están asignadas a grupos étnicos, este impacto es muy cercano a la deforestación evitada por esta figura para comunidades étnicas, indígenas y afrodescendientes versus comunidades que tienen especial vocación de explotación agropecuaria. Entonces, en este sentido, este impacto es, la magnitud de este impacto es importante. Para discutir y sobre lo que estamos avanzando en este momento es más una reflexión teórica sobre cuáles son las interacciones entre los mecanismos propuestos, entre los 3 mecanismos que les expliqué, cómo afecta el contexto de conflicto armado y en particular el desplazamiento, los aspectos ambientales en las zonas de reserva campesina y si los efectos estimados se mantienen en el largo plazo. Ya hemos avanzado en esto. Nosotros hicimos este ejercicio por los primeros 5 años de la declaratoria de la zona de reserva campesina. Ya tenemos una regresión adicional para los siguientes 10 años y se mantiene el efecto. Como esto es información geográfica muy pesada, pues quisiéramos llegar a hoy, pero todavía nos faltan 10 años de análisis. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina, por tu presentación. Damos paso al profesor Carlos Chávez, como discursan de la presentación. Muy bien. Gracias, Carolina, por la presentación. No sé si me estás viendo. Traté de conectar mi Zoom, pero en cualquier caso, quiero asegurarme que me escuchas. Estoy viendo. Ok. Y lo estoy viendo. Ya. Gracias por la oportunidad de leer tu trabajo y bueno, aprender cosas nuevas. Cuestión que, como siempre digo, cuando me llaman a hacer esto, aprecio mucho. Como lector tengo algunos comentarios para ti, digamos, y puedes considerarlo o abordarlos ahora o no, digamos, pero son algo así como 3 puntos. El primero es, a mí me parece interesante estas instituciones que coexisten, ¿no? La idea de propiedad privada con estas zonas de reserva. Y como lector me quedé con ganas de aprender más, digamos, más detalle, ¿no? Aquí hay algunas preocupaciones que yo tengo, digamos, y que me gustaría ver aquí. Me gustaría saber un poco más de cómo funciona esto. En particular, porque es novedoso la combinación, digamos. En particular, me interesa saber, por ejemplo, cómo se deciden cuestiones como la vigilancia de la zona, si es puramente esfuerzo privado o si hay algún tipo de co-enforcement, si el Estado participa de alguna manera, en fin, con más detalles, si hay problemas de actividad ilegal en estas zonas, de aquellos que quizás no tienen propiedad privada y se transformaron en outsiders a partir de la titulación privada y todavía más outsider cuando se incluyó las zonas de reserva campesina, la idea de propiedad colectiva. Entonces, esa es un área, digamos, que como lector me gustaría conocer con más detalle, digamos, porque es naturalmente de interés esta combinación, digamos, ¿no? de instituciones, digamos. Un segundo comentario tiene que ver con lo siguiente, es en el trabajo se menciona, es como si existiera la introducción de la zona de reserva ocurren formalmente en un momento en el tiempo, llamémoslo T asterisco, no recuerdo exactamente el año, digamos. Pero la pregunta que yo me hacía cuando estaba leyendo, digamos, bueno, eso puede ser en lo formal, digamos, pero en los hechos quizás esta coordinación partió antes, digamos. Digamos que en muchos casos la discusión sobre este tipo de regulaciones se inicia en debate, no sé, en la sociedad, después pasa a debate legislativo, etcétera. Entonces, ¿cuándo es el momento en que se introducen las zonas de reserva? Y si es exactamente T estrella, T tilde, no sé, el momento en que tú lo identificas o quizás pudo ocurrir antes, digamos. Y quizás a lo mejor puedes probar con tu propio modelo, digamos, moviendo, digamos, quizás ubicando algún hito de inicio de discusión, por si eso hiciera alguna diferencia. Un tercer punto es
eso es los resultados, ¿no? El resultado central que tú muestras, yo tengo la impresión que tú estás haciendo exploraciones iniciales, ¿cierto? Esa es la idea que me quedó a mí, digamos. Entonces, el gran resultado que tú encuentras es que el efecto promedio de la introducción de estas zonas de reserva campesina es 1.8 puntos porcentuales en términos de caída en la probabilidad de deforestación. La pregunta que me hacía era, ¿cómo entiendo ese número? Digamos? ¿Cuál es la probabilidad base? Porque digamos que si la probabilidad si la zona de reserva es 99%, y cae 1.8 puntos porcentuales, y es significativo, está bien, pero es un efecto muy pequeño, digamos. Versus, no sé, si la probabilidad base era 5%, digamos, y está cayendo 1.8, entonces es súper grande. Entonces me gustaría tratar de entender mejor el número, ¿sí? Y lo último, mi cuarto comentario, digamos, y eso de nuevo por si vale la pena probarlo o no lo sé, digamos. Tú mencionas que de estas 5 zonas de reserva campesina, un par de ellas tuvieron intervenciones del Banco Mundial, ¿sí? Y entonces eso me llama a mí, abre el apetito para preguntarse, bueno, si hay efectos heterogéneos, al menos en esa dimensión, digamos, ¿no? Por ejemplo, hay literatura súper reciente, digamos, que sugiere que intervenciones de agencias de este tipo pueden generar daños ambientales, ¿no? Si los proyectos son proyectos que quieren potenciar desarrollo local, podrían terminar generando, por ejemplo, más deforestación. Entonces, un poco motivado por esa situación que tú relatas, me pregunto yo si tienes alguna posibilidad de explorar heterogeneidad de efectos. Una dimensión serían las zonas de reserva con proyectos Banco Mundial, sin proyectos Banco Mundial, pero me imagino que pueden haber otras dimensiones para explorar efectos heterogéneos. Eso. Muchas gracias. Mil gracias. ¿Puedo hacer comentarios ya o hacemos ronda de...? ¿Aló? ¿Ustedes me escuchan? ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Aló? Yo no. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, estamos escuchando bien. Vale. Bueno, lo que primero que quisiera pues anotar en términos de, pues como para la claridad del efecto, del impacto, es qué significa ese 1.8 puntos porcentuales. Eso implica en realidad una reducción de 18% en la probabilidad de deforestación, porque nosotros teníamos que el promedio de deforestación en los píxeles de tratamiento en el periodo pre era del 10%, entonces el 1.8 significaría en este caso una disminución de 18%. En términos más sobre la caracterización de las zonas de reserva campesina, sobre el primer comentario, ¿cómo funcionan en realidad los mecanismos? Es una pregunta que para nosotros, o pues para mí en este momento, es el ejercicio de exploración sobre el que tengo que avanzar porque necesitamos información cualitativa en este sentido. La información que existe cualitativa sobre las zonas de reserva campesina en este momento es muy escasa. Evidentemente sabemos que hay procesos de organización social muy fuerte porque gracias a esos procesos de organización social fue que se logró la declaratoria, porque son las organizaciones sociales las que le solicitan al Estado la declaratoria de la zona de reserva campesina, pero no sabemos cuáles son como los mecanismos exactos de interacción entre los campesinos que viven en estas zonas y las normas específicas que establecen. Tenemos algunas normas porque ellos tenían unos reglamentos para cada zona de reserva campesina, pero en términos del ejercicio de monitoreo y sanción no sabemos exactamente cómo se da. Y esta es la parte de interacción entre los mecanismos que queríamos estudiar también. Es decir, el control a la desigualdad que se da en esta zona es gracias a que hay un fuerte nivel de organización social y entonces no pueden entrar terratenientes y entonces por eso no tenemos tanta desigualdad. O lo que está pasando es que tenemos una gobernanza colectiva muy fuerte que lo que hace es que hace sanción individual y ese es el efecto directo sobre deforestación.
Sobre los periodos T-1, T-2, etcétera, porque efectivamente el proceso de organización social viene antes de la declaratoria. Esto es como todos los procesos legales, que primero viene el hecho y luego la ley. Pues tiene una dificultad mayor, y es el detalle del nivel de información geográfica que tenemos, porque este también es un proceso, pues, digamos, muy lejano lejano relativamente en el tiempo, y no tenemos desagregados por años la información de deforestación a nivel mundial. Los análisis que tenemos de deforestación anual solo empiezan desde el 2000, y nosotros necesitaríamos información de los 80 hacia atrás para este nivel de detalle. Entonces, pues lo veo difícil, pero en este momento se están declarando otras zonas de reserva campesina y quizás allí lo podamos hacer. Y sobre los efectos heterogéneos, de acuerdo, ese es como uno de los pasos que tenemos previsto. Y muchas gracias. Gracias, Carolina. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias, profesor. Estamos con el tiempo, así que las preguntas adicionales que puedan tener Carolina, las invitaciones que puedan contactarle directamente a su correo. Y pasamos con la siguiente presentación, que es Francisco Hernández. Ya. ¿Puedes prender tu cámara? ¿No? Sí, sí, lo voy a hacer. Para que no sea que no, la Ahí, presentación. y pone FaceTime, eso. Apretale, eso ahí. Ok, ya. Y está por ahí, ahí está. Todo acá. Bien. Entiendo que está funcionando bien, ¿cierto? Ok, tienes, me dice cuándo empiezas, pero tienes 20 minutos. Ok. Te voy a avisar a las 5 y al Ya. te quedo un minuto. Bueno, en primer lugar, saludar a todos los presentes. Mi nombre es Francisco y voy a presentar mi tesis de maestría, la cual se denomina Efectos de incentivos pecuniarios y no pecuniarios sobre la demanda de agua estructural. Y para ello vamos a evaluar esto usando un enfoque reducido y estructural. ¿Ya? Esta tesis está en etapa de desarrollo y la estoy desarrollando bajo la supervisión de Felipe Vázquez y Marcela Jaime. Bien, en cuanto a la motivación y objetivos del trabajo, tenemos que la estimación de la demanda de agua residencial es un tema recurrente en la literatura, debido a su naturaleza e importancia, no solo en el ámbito del consumo, sino que también para enfrentar la creciente escasez hídrica en las áreas urbanas. En ese sentido, existen desafíos al modelar la demanda de agua, donde la literatura señala que es posible utilizar enfoques estructurales que tienen en cuenta la endogeneidad producida por la estructura de precios, y por otro lado enfoques de forma reducida que analizan los impactos que se tiene o que se producen en la demanda en respuesta a cambios de carácter monetario y no monetario. Entonces, con base en lo que acabo de mencionar y debido a las diferencias estructurales entre ambos enfoques, estos se perciben como mutuamente excluyentes. No obstante, cada uno de estos enfoques permite incluir en el análisis aspectos relevantes con respecto a la decisión de los individuos. Y por tanto, este trabajo busca contribuir a la literatura sobre la estimación de la demanda de agua, evaluando el impacto de una campaña de información y también un tratamiento de precios que consiste en cambios ciertos sobre la estructura de precios, donde los efectos los vamos a estimar a través de una forma reducida y estructural. En cuanto a la literatura de la demanda de agua, se señala o se indica que en áreas urbanas es de especial relevancia la estimación de la demanda de agua para su uso residencial, debido a que usualmente es el uso más importante. En ese sentido, autores Hedley en el año 63, Wong en el año 72 y Young en el año 73 realizan los primeros estudios de carácter económico acerca de la demanda de agua residencial y estiman parámetros asociados a sus determinantes, y estos establecen una base para el análisis. Luego,
Arboes en el año 2003 y Ferrar en el año 2008 realizan una revisión de literatura respecto a la demanda de agua y establecen un consenso en el sentido de que existen factores socioeconómicos, sociodemográficos, factores climáticos que afectan a este consumo de agua de los hogares. Por otro lado, debido a la importancia de que los usuarios tomen conciencia con respecto a que el agua como recurso es de carácter escaso, una creciente literatura analiza las respuestas de la demanda frente a cambios exógenos. Específicamente, López en el año 2019 evidencia que la incorporación de una sobretarifa al consumo de agua reduce en promedio el consumo de agua del hogar, y por otro lado, en cuanto a la utilización de incentivos no pecuniarios, la demanda da cuenta de una serie de experimentos que tienen como objetivo promover la conservación del agua como recurso, donde enfatizan que el efecto de estas campañas sobre el consumo de los hogares es positivo, o sea, es negativo, ¿cierto? Y positivo respecto a la conservación. En cuanto a la utilización de una política mixta, hasta donde sabemos, ningún estudio ha evaluado estos dos tratamientos, tratamiento de información y de tarifas en su forma conjunta, y en ese sentido nuestro objetivo es estimar estos efectos utilizando un enfoque reducido y estructural. Bien, este trabajo se desarrolla a partir de la información obtenida en el experimento de campo de Jaime Carlson en el año 2018, el cual tuvo lugar en el municipio de Jericó, en Colombia. En cuanto al diseño del experimento, la combinación de instrumentos se da de la siguiente forma. En primer lugar, existe un periodo de baseline, el cual corresponde a los años 2011 y 2012, donde se recopila información a nivel de hogares, específicamente información sobre características socioeconómicas, instalaciones de agua y acciones de comportamiento respecto a la conservación de este recurso. Luego se realiza la campaña de información o intervención, y en el año 2014 ocurre este cambio exógeno en la estructura de precios. En cuanto a la intervención, 1.311 hogares participaron en este experimento. Estos hogares fueron asignados al azar a un grupo de tratamiento y a un grupo de control, donde el grupo de tratamiento recibió informes respecto a su consumo en relación con la factura mensual de agua, mientras que el grupo de control no recibió ningún tipo de informe. Y este proceso se llevó a cabo de forma mensual durante un año. En cuanto al tratamiento de precios, se tiene que los precios de agua siguen un régimen tarifario de 2 bloques, en el que se combina un cargo fijo y una tarifa de bloque creciente. Y en este sentido, al considerar este cambio en la estructura tarifaria, tenemos que el grupo de tratamiento y control, ambos pertenecientes a la ciudad de Jericó, no son directamente comparables. Lo anterior debido a que ambos grupos fueron afectados por este cambio en la estructura de tarifas. Y en ese sentido, se incorpora al análisis un municipio vecino de características similares a Jericó, y de esta ciudad se selecciona una muestra aleatoria de 500 hogares. Entonces, en la figura podemos ver la estructura de precios de la ciudad de Jericó junto con los bloques de consumo, y también podemos observar la variación ocurrida año a año, y en específico el año 2014, que es el año donde vamos a testear el efecto de cambio en los precios. Y también podemos ver la estructura de subsidios cruzados, donde también existe un aumento de estos beneficios, este beneficio para los hogares. En cuanto a los grupos de análisis, tenemos 3 grupos de interés. La ciudad de Jericó fue la ciudad objetivo tanto de la campaña de información como del cambio en los precios. Y de esta ciudad se desprenden 2 grupos, el grupo de tratamiento y grupo de control. El grupo 1, grupo de tratamiento, fue afectado tanto por la campaña de información y por el cambio en los precios. El grupo 2, o grupo de control, fue afectado solo por el cambio en las tarifas. Y el grupo 3, o grupo de comparación, este es el grupo añadido, ¿cierto? Puesto que los 2 grupos anteriores no son directamente comparables, y este grupo 3 no fue afectado por ninguno de los tratamientos. En cuanto a la línea de tiempo que nosotros vamos a analizar, tenemos este periodo antes de la realización de la campaña de información. Luego se realiza la campaña de información, donde desde febrero hasta diciembre del año en cuestión lo vamos a denominar periodo de posttratamiento de información. Y luego en el año 2014 lo vamos a denominar periodo de posttratamiento de tarifas.
En cuanto a las características y relación entre los grupos de interés en el periodo de baseline, tenemos que el consumo de agua a nivel de hogar oscila entre los 12,66 y 14,34 metros cúbicos. Y para evaluar el balance en el periodo este periodo antes de la realización de la campaña de información utilizamos el procedimiento de diferencias de medias. De esta forma no existen diferencias estadísticamente significativas entre grupo de tratamiento y grupo de control. Sin embargo, sí existen diferencias respecto a estos grupos con respecto a este grupo de comparación o ciudad de Tames. En cuanto a la estrategia empírica, esta la vamos a dividir en 2 etapas. La primera se basa en una especificación de forma reducida para evaluar el impacto de estos tratamientos, tanto de información y tarifas, sobre los grupos de interés. Y en una segunda etapa vamos a utilizar un enfoque estructural para estimar los efectos de los tratamientos y además vamos a incorporar el efecto de variables económicas de relevancia. Por tanto, de acuerdo con el enfoque reducido, tenemos lo siguiente. En esta ecuación número 1 seguimos a Jaime Carlson en el año 2018 y utilizamos el estimador de diferencias en diferencias para estimar el efecto directo de la campaña de información, considerando que no hay efectos indirectos. En ese sentido, el parámetro alfa va a representar el efecto de la campaña de información sobre el consumo de agua del grupo de tratamiento. Luego vamos a realizar estas 3 comparaciones donde vamos a relacionar aquel grupo que recibió el tratamiento de información y tarifas versus aquel grupo que recibió solo tarifas. Luego vamos a comparar el grupo que recibió solo tarifas versus ningún tratamiento. Y por último vamos a relacionar al grupo de información y tarifas versus ninguno de los tratamientos. En ese sentido, cuando nosotros incorporamos al análisis este periodo donde se dio el cambio en la estructura de precios, seguimos utilizando el estimador de diferencia en diferencias para evaluar el impacto de ambos tratamientos, y en ese sentido alfa representa el impacto de la campaña de información y gamma representa el efecto del cambio en la estructura de precios. Bien, luego nos centramos en evaluar, en estimar el impacto de los tratamientos utilizando el enfoque estructural, y en comparación a lo mencionado anteriormente, ahora vamos a introducir el efecto de variables económicas de interés, como lo es el ingreso y la variable o la estructura de precio. En ese sentido, la ecuación número 3 captura el efecto de los tratamientos y también incorpora el efecto de la estructura de precios y de la variable ingreso. De esta forma el parámetro alfa va a representar el efecto de la campaña de información, phi y teta van a representar la elasticidad precio y la elasticidad ingreso en la demanda respectivamente. Bajo esa misma línea, lo que representamos en la forma reducida por la ecuación 2, lo vamos a representar bajo una forma estructural, y en ese sentido esta ecuación 4 permite no solo estimar el efecto de la campaña de información y el efecto del cambio en los precios, sino que incorpora estas elasticidades que yo acabo de mencionar. Bien, debido a que la provisión del agua se sustenta bajo un sistema de tarifas de bloque, la determinación del consumo de agua de un individuo va a presentar diferencias respecto a un modelo estándar, y en ese sentido, como enfoque estructural, vamos a estimar el modelo discreto continuo propuesto por Hewitt y Hahnemann en el año 1995, y en ese sentido la demanda condicional, que es la ecuación número 5, representa la decisión de consumo del individuo considerando el bloque de consumo donde éste se ubica. No obstante, esta ecuación número 5, esta demanda condicional, no representa la decisión completa del consumidor, ya que solo representa el nivel de consumo específico en un bloque en específico. Sin embargo, la ecuación número 6, que es la demanda incondicional, esta sí representa la decisión completa del consumidor, ya que está en función de todos los bloques a la cual está sujeta su consumo. Bien, en cuanto a los resultados que hemos obtenido hasta el momento, tenemos que los resultados siguen a Jaime Carlson en el año 2018, donde estimamos un efecto negativo
de la campaña de información sobre el consumo de agua. Específicamente, la provisión de información redujo en un 7%, visto en esta primera columna de resultados, aproximadamente el consumo de agua del grupo tratado. Luego, la segunda columna indica un impacto negativo tanto de la campaña de información como del cambio en los precios sobre el consumo de agua, y esto sugiere que el comportamiento del grupo tratado es explicado en mayor medida por esta campaña de información realizada. Luego, mostramos un efecto negativo y significativo del tratamiento de tarifas sobre el consumo de agua, y este efecto sugiere que al aplicarse el tratamiento de precio en forma individual, es mayor, ¿cierto?, al realizarse mezclándolo con esta campaña de información. Y por último, estimamos un impacto negativo y significativo de la política mixta, es decir, de aplicar la campaña de información y cambio en la estructura de precios sobre aquel grupo, ¿cierto?, versus o comparando con respecto al grupo que no recibió ningún tipo de efecto. Respecto al efecto mensual de ambos tratamientos, se puede observar un efecto inmediato y significativo de la provisión de información y del cambio en la estructura de precios sobre el consumo de agua de los grupos que a nosotros no nos interesan y que estamos analizando. Esto es significativo al 99% de confianza. Bien, con el objetivo de identificar la respuesta de los hogares que tienen diferentes características respecto a estos tratamientos, dividimos nuestra muestra estableciendo dos submuestras, una de ingresos altos y hogares más pobres, y los resultados de esta comparación muestran que los efectos del tratamiento tienen un mayor impacto sobre el segmento de más altos recursos con respecto a los hogares más pobres. Esto es relevante debido a que los hogares de ingresos altos son los hogares que presentan una mayor o ejercen una mayor o consumen más agua respecto a los hogares más pobres. Y en ese sentido, los incentivos que nosotros estamos analizando pueden afectar el uso del agua sin perjudicar, ¿cierto?, a los hogares más pobres. Respecto a los resultados del enfoque estructural, podemos ver un efecto negativo de la campaña de información que está representada por el color azul. Y a diferencia de lo reportado por el enfoque reducido, aquí esta estimación de la demanda estructural nos sugiere que los efectos de los tratamientos son sensibles al marco de modelado. Y de la misma forma podemos ver un cambio, ¿cierto?, en el efecto de este tratamiento de precio, y esto sugiere que esto resulta relevante porque la introducción de un incentivo monetario puede no solo afectar la percepción de autonomía del individuo, sino que también puede reducir la motivación por optar a un comportamiento con respecto a la conservación del agua. Y esto se da, o la literatura señala que esto se da ya que la introducción de estos incentivos monetarios genera que los individuos no logren distinguir sobre si el objetivo de participar es por voluntad propia o está motivada, ¿cierto?, por este incentivo. Respecto a las variables económicas, los resultados sugieren que el cambio exógeno en la estructura de precios hace que la demanda sea más inelástica, y en relación al ingreso, a la relación entre el ingreso y el consumo, tenemos un efecto positivo y significativo, lo cual es consistente con la literatura. En cuanto a las conclusiones que hemos sacado hasta el momento, bueno, en nuestro trabajo estimamos el impacto de estos tratamientos de información y tarifas sobre los grupos de interés, y los resultados indican que son efectivos en cuanto a la reducción del consumo de agua. También los resultados nos sugieren que los impactos de los tratamientos son sensibles al marco de modelado, lo anterior debido a las diferencias que estiman tanto el modelo estructural como el modelo en su forma reducida. Y bueno, esto y respecto al trabajo por desarrollar, este consiste en estimar la demanda en su forma estructural para las dos últimas comparaciones que
mostré los resultados, y de esta forma, al tener este set de estimaciones completo, podemos comparar de forma apropiada lo reportado por el enfoque reducido y estructural. Bueno, dicho esto, finalizo mi presentación y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Francisco. Damos paso al discussant, que es el profesor Jorge Dresner. ¿Tiene micrófono, verdad? Sí, tengo un micrófono. Un poquito más cerca. Ahí. Bien. Gracias, Francisco. Digamos, yo creo que este trabajo es un trabajo muy interesante. Yo sobre demanda de agua no sé mucho, pero sí lo que había visto el trabajo anterior de hace unos años atrás. Bueno, como tú dijiste, en realidad lo que aquí se pretende, digamos, es comparar los resultados sobre demanda de agua que se tienen de dos metodologías que son completamente distintas. Una que es un enfoque de evaluación de impacto solamente, que trabaja con ecuaciones reducidas, y un enfoque estructural que modela la decisión de forma expresa continua. Eso es lo que tú quieras, ¿no? Y además aquí son importantes la diferencia entre los subgrupos de familia en cuanto a demanda de agua y la necesidad de precio de la demanda. Lo otro que he dicho previamente, que me parece que tu trabajo está redactado bastante clara, y además creo que es un trabajo muy ambicioso, ¿no?, para una tesis de Magín. Eso no creo que sea un problema tuyo, creo que es un problema, digamos, de tus profesores guías, que son dos. Para mí, tengo varios comentarios, pero quizás el comentario central, bueno, esta versión que tú presentaste es mucho más acabada que la que me tocó leer a mí, ¿no? Pero el comentario central tiene que ver con cómo tú haces esa comparación, porque tú tienes dos enfoques que son diferentes, ¿no? Y los conceptos que nosotros normalmente encontramos, por ejemplo, de elasticidad de demanda, son conceptos que son dependientes del enfoque que tú tengas, ¿no? Sí. Si yo tengo una función de demanda que solamente tiene precio, esa elasticidad de demanda va a ser completamente diferente si yo tengo una función que tiene precio y tiene ingreso, ¿sí? Y no van a ser comparables, ¿no? No van a ser comparables porque son dos enfoques teóricos distintos para ver el tema de la elasticidad de demanda. Entonces, creo que ese es el problema que tú tienes aquí, digamos. Tú tienes dos enfoques que son diferentes, ¿no? Y lo que tú dices es que en realidad tú quieres comparar si la elasticidad de demanda, suponiendo que lo que vas a comparar es la elasticidad de demanda, la elasticidad de demanda es distinta en un enfoque a otro, y eso no te va a permitir decir cuál los dos enfoques, digamos, o sea, cuando los dos están capturando efectivamente la elasticidad de demanda. Porque en la base tienen una concepción del problema que es distinta, ¿sí? Entonces, yo creo que creo que no es un problema fundamental, pero creo que hay un problema de cómo tú lo planteas, ¿no? Hay que plantearlo con cuidado, ¿no? Tampoco existen formas estadísticas de comparar estos enfoques, digamos, ¿no? Porque no tienen las distribuciones, digamos, como para decir ya, yo voy a mirar si estos enfoques son estadísticamente similares o distintos, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el primer problema que creo que tiene que ver con qué estamos comparando. ¿Estamos comparando penas con penas o estamos comparando penas con manzanas? Lo otro que yo te diría es que lo que llama la atención, digamos que tú, por ejemplo, en el modelo reducido tienes efectos temporales y la aplicación de las medidas que se producen a través del tiempo, cosas que creo que no tienen en el modelo estructural. Claro. Y mi pregunta es, ¿estas medidas tienen efecto instantáneo? ¿Cómo es el tema, digamos, de los efectos temporales, ¿no? Los rezagos a través del tiempo? Yo hago una campaña hoy día y hoy día tengo los efectos, pero tengo que medir en el mes siguiente. Sí. Bueno, sí. Este tema no es obvio ni está discutido, ¿no?
Y lo último, ahora me quedó más claro, digamos, que aparentemente lo que tú haces con el modelo estructural es que tú le agregas las variables, otros determinantes, digamos, que no estaban en el modelo reducido. Sí. ¿No? Y eso me parece que está bien. Pero el punto es cómo se compatibilizan los precios del modelo estructural con los del modelo reducido. Y yo entiendo que tú, en el modelo reducido, tienes un precio. Y en el modelo estructural, tú tienes distintos precios dependiendo del bloque. Entonces, ¿cómo comparas? Bueno, para concluir, y nada, tiempo, a mí me parece que este es un muy buen trabajo. ¿No? Te felicito por tu trabajo. Me parece que tienes aquí más que suficiente para una tesis de magíster. Y mi recomendación para los profesores guías sería, digamos, que pedir eso y que dejen otras cosas, digamos, para futuro. Gracias. Muchas gracias. ¿Algún comentario al respecto, Francisco? No. No. Muchas gracias. ¿Preguntas adicionales? Profesor Quiroga. Francisco, no, una curiosidad nomás porque no recuerdo haberlo visto claramente en la presentación. ¿Cómo consideraste los subsidios al consumo de agua potable de la fijación de los precios? Ya. Porque al menos tienes una población claramente beneficiaria y que también. Sí. Bueno, una de las cosas al momento de evaluar estos tratamientos utilizando esta forma reducida es que la variable ingreso y la estructura de precio no se incorporan en el análisis con la finalidad de obtener una elasticidad, cosa que sí se hace en este enfoque estructural. Entonces, respecto a su pregunta, la forma en que se incorpora el subsidio está relacionado con el ingreso. No lo mencioné por tiempo, quizás se me pasó, pero el ingreso considerado es un ingreso ajustado en el sentido de que se ajuste el ingreso del hogar respecto a los subsidios que van recibiendo y de acuerdo al bloque de consumo donde este se ubica respecto al consumo que realiza de forma mensual. Entonces, cuando yo trabajo la variable ingreso en el modelo estructural, ya estoy considerando en ese ingreso el subsidio que reporté en esta tabla estadística. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Por lo menos acá no, por el chat. ¿Hay alguna de las personas que está online que esté interesada en realizar alguna pregunta? Que levante la mano o que escriba a través del chat. Nos quedan disponibles 4 minutos. Está abierto a consultas, preguntas que puedan realizar. Si no hay preguntas, pasamos a la siguiente presentación. No recuerdo si la hice alguna vez o no, pero no hay ninguna forma de pensar. Estoy completamente de acuerdo con lo que dice Jorge respecto al trabajo que tiene, ya es suficiente, pero si quisieras seguir haciéndolo, no tienes una manera de relacionar los modelos a través de la estructura directamente que tú tienes en el modelo estructural con la forma reducida. O sea, básicamente no puedes partir de la forma estructural y encontrar la forma reducida. Y con eso conocer la distribución del término de error de la forma reducida y de ahí partir con este. No lo había... Mucho más estadística que... Claro, no lo había pensado de esa forma. No. Porque yo lo he visto en otros trabajos, o sea, en otras aproximaciones a problemas como este, pero es súper complejo, requiere harta estadística. Pero yo estaba tratando de encontrar algo, pero si encuentro algo, un ejemplo parecido de mí. Ok. Pero aquí tenía un problema adicional, que el modelo estructural es estático y el modelo reducido es dinámico, es temporal.
No, pero incluso si uno pudiera estimar, yo estoy pensando desde el punto de vista estadístico, recuperar las propiedades del parámetro que revisar. Para poder compararlo, o sea, básicamente buscar aquí el que representa el parámetro estructural estimado con el modelo estructural del modelo de la forma reducida. Sí, porque los conceptos son distintos. Entonces tú podías estar ahí y hacer el tema. Para poder comenzar. Sí, yo entiendo lo que estoy pensando, por eso digo, no estoy pensando, estoy pensando puramente el proceso que genera los datos. Digamos, la generación del dato, que aquí corresponde el parámetro de la forma reducida del modelo. Sin pensar en nada que tenga que ver con la fundamentación del programa. Ok, dejamos la discusión extra para el coffee break del Una final. comisión de mayor tamaño. Bueno, pasamos a la última presentación, que es Adolfo Uribe, de la Universidad de Talca. Estás por aquí, ¿verdad? Sí, ahí. Sí, hola, hola a todos. Hola, ¿puedes compartir, por favor, tu pantalla? Sí, por supuesto.